Previously on Bogotá Punk. El 9 de abril de 1948 cambiaría para siempre la historia de Colombia. El asesinato del líder político popular y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán sumiría al país en una ola de violencia que continúa hasta nuestros días. En los años 80, el fenómeno del narcotráfico agudizaría la histórica violencia de Colombia. Sus millones de dólares corromperían todos los sectores sociales y llevarían a Colombia a una nueva etapa en su sangrienta historia. Contradictorio e irreverente, explícitamente sexual y proclive al consumo excesivo de drogas y alcohol, El punk haría escala en la caótica ciudad de Bogotá, la capital de la República de Colombia. En medio de esta realidad violenta, un grupo de jóvenes bogotanos adoptaría como medio de expresión y escape la contracultura punk. Su legado se mantiene hasta nuestros días. Esa es la historia que les vamos a contar. Denunciar todo lo que pasa en el país, ve cómo manipulan y cómo roban y hacen de todos los políticos y todas las cosas que pasan. Entonces las letras, las vivencias, los temas de las canciones son muy acordes con el sentir de la gente y para eso se debe la respuesta de la juventud. Futuro nunca habido en este mundo que está perdido, dependiendo de un botón y de una decisión de un realista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. En 1986, un grupo de coleccionistas de música punk decide tomar los instrumentos y forman La Pestilencia, primer banda de punk hardcore de Bogotá. En el cuarto detrás de mi casa nació La Pestilencia. Acá en Colombia La Pestilencia, en Medellín hay varios. NN, ¿no? Anarquía, HP, Pene, hay varios. Pero un día, pues estaba oyendo una emisora de radio y también, de casualidad, topé media canción y estaba sonando Vice Squad. Y ve, pues creo que era Fantasía, una de estas emisoras de que daban rock, pero nunca sonaba el punk. Y ve, qué raro. Entonces seguí escuchando como más canciones punk y cuando pasaron a hablar, estaban entrevistando a un personaje que había venido de Medellín y que estaba hablando de la escena punk de Medellín. Y había traído estos discos, que en su mayoría eran discos de punk inglés, que pues yo sí pues los conocía más o menos la música que estaba sonando. Y yo llamé a la emisora y pues dije, no, pues que quiero hablar con la persona que está ahí, que está llevando esa música, pues quiero conocerlo. Y hablé con él y me dijo que era Dilson, que venía de Medellín, ¿qué tal? Y yo le dije, uy, no, pues yo también tengo harta música, pues porque como era tan raro, tan difícil, pues muy bueno poder intercambiar música y hablar un poco. Y nos pusimos una cita y días más tarde nos encontramos. Y pues ahí fuimos intercambiando música y surgió la posibilidad de hacer un grupo. No sé, no recuerdo muy bien si él tenía alguna expectativa, pero pues surgió la posibilidad que él cantara y que yo tocaba el bajo. En la Brigada Criminal yo cantaba y tocaba el bajo, pero pues ahora él podía cantar y yo me dedicaba más al bajo. Duré como 6 meses buscando un guitarrista hasta que por fin encontré a Francisco. Él llamó al baterista y yo tenía un amigo en Medellín que se metió de cantante y lo formamos. Pues
sea, desde hace tiempo estamos buscando eso y lo hicimos. Sí, pues era una novedad porque yo creo que hasta lo mismo la Pestilencia también era nuevo, porque era ver a Dilson pegar esos aullidos tan extremos y a Héctor escondido detrás de ese penacho así que le caía ahí. Bueno, en el musical, está la primera etapa del punk, todo lo que es Sex Pistols y Ramones, pero ya en ese entonces ya había llegado el hardcore, sobre todo el hardcore de Inglaterra, que pues estuve oyendo bastante de estos grupos, Chaos UK, Disorder, GBH. Entonces eso también fue una influencia para muchas de las canciones del primer disco de la Pestilencia. Tal vez Dilson, si no estoy mal recuerdo, le gustaba un poco el sonido más punkero, más clásico, como Vice Squad y todo esto. Pero yo creo que fue una conjunción también de eso y del sonido del punk español, la Polla Records y otros grupos que no recuerdo ahora, pues. De gente que ya, si se pueden decir, fans y seguidores, que iban. Entonces, yo me acuerdo que el primer concierto que yo fui fue ese de allá del Tropidisco. ¡Pestilencia! ¡Pestilencia! ¡A ver todo! ¡Pestilencia! Pues las motivaciones pues fueron un poco esa sensación de ir contra el sistema por toda la descomposición social que contaba hace un momento, ¿no? De ver la corrupción, de ver la inequidad, la injusticia, pues todos esos mensajes y esa posibilidad de expresarse se podían hacer a través del punk de una manera muy fácil, muy sencilla, muy directa, y esos eran los mensajes que venían de los grupos de punk ingleses, y esas eran un poco las ganas que yo tenía de poder cantar acerca de todos esos temas, pero en un contexto bogotano y colombiano. Yo creo que nuestro grupo favorito fue Minor Threat, y no solo por lo buenos que eran, sino porque Héctor de alguna forma, no sé, se consiguió muchos videos de ellos. Nosotros la pasábamos viendo videos de Minor Threat. También los grupos brasileños que llegaron en esa época, como eran tan básicos y tan lo que nosotros queríamos, entonces nosotros hicimos cover de varios temas de esos. Tocar nada, me acuerdo. Tocamos nada. Sí, de no sé. Y Lutar, Matar. Lutar, Matar. Se llamaba, la canción no lo sé. Bueno, no lo sé, ¿usted qué está pasando? Con toda esa energía. Buenísimo. Digamos que el metal era más técnico, pero de todos modos, por la velocidad de la música era muy cercano ese punk con el metal. A mí personalmente me gustaba más el metal, porque yo quería aprender más cosas de guitarra, pero realmente cuando fuimos a hacer nuestro estilo, sí nos nutrimos más como ese hardcore, porque era más práctico en últimas, y queríamos hacer una música más sencilla, más directa, no complicarnos con tanto punteo ni introducciones, que es más del metal. ¡Deja de vivir esa mentira! ¡Vive tu vida! Me gustaba mucho. Fue un poco de todo eso, ¿no? Un poco de sonido inglés, un poco de sonido español, y un poquito de todas las épocas del punk hasta ese momento. Sí, yo creo que tratamos de hacer una mezcla ahí. En esa época realmente la única banda aquí era La Pestilencia. ¿Para qué van a hablar mierda de los únicos? La opinión es que sonaban muy del putas, era una chimba de banda. Y ese es el recuerdo que yo tengo de La Pestilencia. La Pestilencia en esa época, con esa alineación que tenían, eran la mejor banda y sonaban muy bien. Pues es que Pestilencia sí fue el grupo que inició con ese sonido del punk acá. No, lo de La Pestilencia era bacano porque en un momento era pues unas letras muy chimbas, una letra muy bacana y una actitud muy bacana.
Sí, claro, se iba a los toques de la Pestilencia y se sabía que era una banda, una chimba, como le digo, y se iba a los toques todo. Pues haberlos visto en vivo, en su formación original, pues también fue una chimba. Y el primer trabajo creo que Fango, hablar de las bombas, hablar de Pablo Escobar, hacerlo como lo hizo la Pestilencia nos marcó a muchos para empezar a tocar y tratar de juntar no solamente la música, la rebeldía, sino también cosas que estábamos viviendo, todavía no políticas, porque no existía la reflexión y el tema era llevarle la contraria a lo que sea, inclusive a la política. Realmente sí es todo un ícono, todo un hito, particularmente digamos como mi banda de principios de los 90 que se llamaba Sofía. Pues ahí tocábamos Set de Poder, por ejemplo, ¿no? Inventábamos también cuál era la otra, Desmontemos esta farsa. Cualquier banda normal bogotana siempre algún cover hace de la Pestilencia, ¿no? No sé, el sonido, las letras, era muy chimba y todo fue muy bacano. Y la Pestilencia fue para mí, uno de los hitos punqueros de Bogotá. En la discotienda Mordiscos, ubicada en el cuarto piso del centro comercial Los Cristales en el centro de Bogotá, punto de encuentro de melómanos underground, se consolidaría la escena punk bogotana de los años 80. Buitrago, todo el mundo sabe quién es y alquiló un local aquí en el cuarto piso de Los Cristales y trajo una caja de cartón con 30 acetatos importados y el sastre, José, trajo otros 50 discos y ahí era el parche, un equipo sonido y ahí se reunía la gente, venía la gente de Medellín, la gente de Cali y todo y ahí era la rumba. Bueno, yo creo que la época que se fundó Mordiscos fue en 1987, que fue la época de, pues no era que hubiera muchos punqueros en esa época, ¿no? Pues, yo digamos el punquero conocido fue a Héctor Buitrago. Con el sastre, que es uno de los grandes coleccionistas ahí de la 19, con el cual intercambiamos mucha música y lo visitaba y intercambiamos grabaciones y todo esto, pues surgió la idea de armar una tienda. Pues porque igual pasábamos mucho tiempo en la 19, entonces pues mejor tener una tienda. Pues yo vendía algunos de los discos ahí mientras conversábamos pues Mordiscos ya fue la explosión de la maravilla de las músicas subterráneas, ¿no? Porque Mordiscos era especial por lo que traían músicas que no se conseguían en las disqueras normales, ni en la radio normal, Entonces, creo que estaba Héctor y el sastre. Entonces sí, empezamos a averiguar y montamos un local allá arriba que le pusimos Mordiscos, un juego de palabras ahí con Morte, pues para seguir con la estética del metal sobre todo, y discos. Y pues yo hice un viaje a Alemania a traer discos, que fue tal vez como del primer paquete así, digamos, grueso de música que llegó a Mordiscos, mucha de esa música que no habían llegado antes a Bogotá. También traje otro tipo de música progresiva, experimental también, que mucha gente se acercaba a la 19 buscando ese tipo de música y ahí llegaron buenas cosas y digamos que ahí nos mantuvimos un tiempo con esa música y haciendo intercambios y pues también llegaba gente a vender y gente a comprar y se generaban intercambios y mucha gente llegaba ahí a encontrarse con otra gente, a intercambiar. Me echaron de la casa por Pepo, huevón, entonces me tocó volverme a rebuscarme y terminé, yo vendía repuestos de carros, manejaba una línea de almacenes de repuestos aquí de mi viejo y terminé vendiendo discos y rebuscándome la... Varias veces tomábamos ron también ahí, oíamos música, pues llegaba gente nueva, intercambiábamos discos, grabaciones, revistas. Sí, entonces eso es una chimba, destapar un disco y sentarse a oírlo y chumarse un chorro. Yo en Mordiscos una vez me emborraché tanto con el difunto Richard que rompimos el vidrio de la... Pogueábamos ahí, nos emborrachábamos, entonces yo rompí los vidrios, ya me echaron de la... Y el hardcore, el punk y todo eso salió ahí en ese almacén.
Y gracias a Héctor, ¿no? Que fue el que trajo los primeros acetatos, la Maximum Rock and Roll y las revistas, los afiches. Ahí fue donde nació. Ahora pues no queda, no la historia ya, pero fue en esa época, finalizando el 88 hasta 2000. El punk se desarrolló primero en la ciudad de Medellín, llevado al parecer por soldados de las comunas que habían prestado su servicio en el batallón multinacional del Sinaí. Complot fue la primera banda de punk del país a comienzos de los años 80. Tal vez Medellín en esa época estaba mucho más adelante, aunque tampoco conocía mucho la escena de Medellín, hasta que pues, llegó Dilson. Hubo otro contacto con un grupo que creo que fue previo incluso a la escena de Medellín, y fue que, si no estoy mal también, pues no sé, de pronto algunos detalles no son así, pero sí vi en televisión un grupo de punk de Medellín que se llamaba Complot. Pero que después no figuraba como en ningún registro de la escena punk de Medellín. Eso también pues me movió bastante porque pues vi toda la estética y no recuerdo si eran covers, no recuerdo muy bien, pero esto también fue tal vez en los 80s. En 1988 se inicia el rodaje de la película Rodrigo D. de Víctor Gaviria, que haría visible a todo el país y a una nueva generación de adolescentes la crítica postura punk frente a la difícil situación social, política y económica del país. Pero sí habían como pelados de Medellín que se pegaban el viaje hasta Bogotá simplemente para cambiar música. Y pues iban a mi casa y hacían los cambios y llegaban a la 19. Está en Medellín, en Colombia, entonces estaba viviendo pues, todo lo que fue la problemática social del narcotráfico, los conflictos que generó la droga en la ciudad. Y bueno, eso en parte eso influyó mucho en la temática y en el concepto de las primeras bandas de punk que surgieron en Medellín en los años 83, 84. Más que todo, ¿a qué se referían esas bandas en sus letras? Se referían a la realidad que se estaba viviendo en ese momento, o sea, lo que eran las injusticias sociales, lo que era la corrupción política, el narcotráfico, a las muertes, a los corrobombas, o sea, todo lo que se generó en el entorno de entonces. Medellín, fuimos a ver si nos dejaban tocar y me invitaron. Y lo que vimos allá fue súper fuerte en cuestión de drogas. Boxer, todo el mundo, las peladas metiendo boxer, tomando alcohol con yogur, de ese alcohol que sí. O algo parecido. ¿Cocol? Noticias 1. Conocido mundialmente como el de los punks, no es una referencia lejana en Colombia. Jovencitos entre los 15 y los 18 años de edad conforman este grupo marginal que patrulla por la noche las calles bogotanas y que rechaza física y retóricamente todo lo establecido. A mediados de los años 80, la creciente escena punk bogotana despertó el interés de periodistas como Eduardo Arias y Álvaro García. Este último realizó una nota que se transmitió en la principal franja de noticias del país.
Ellos hacen parte de la vida cotidiana capitalina. Son los punqueros, cerca de 200 jóvenes que intentan militar en las márgenes de una sociedad que consideran corrupta y artificial. En Europa los punks lo son 100% gracias a la protección que les brinda una sociedad desarrollada. En cambio en Colombia aceptan algunas actividades convencionales. Es difícil tratar con una persona diferente porque él tiene también una forma de pensar muy extraña, muy completa. Entonces uno se queda corto al hablar con él. Esencialmente son personajes noctámbulos que pasean cínicamente su rebeldía. Los músicos punqueros son una casta especial, son los depositarios de su ideología.